Somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y estamos llevando la materia de métodos numéricos. Somos del cuarto semestre Grupo B y vamos a hablar sobre los métodos de solución de sistemas de ecuaciones. Los integrantes son Arceol Coser Eduardo, Balanchuk Luis Gaspar, Chanca Will Janelle Guadalupe, Tipot Jimena Esmeralda, Tujam Joel Andrei. Mi nombre es Jimena Esmeralda Tripod y yo voy a hablar sobre los fenómenos que se pueden moldear con sistemas de ecuaciones en ingeniería y los principales métodos para poder resolver un sistema de ecuaciones lineales. Ahora voy a hablar sobre los fenómenos que se pueden moldear con sistemas de ecuaciones en ingeniería. Se sabe que los sistemas de ecuaciones lineales nos permiten moldear y poder resolver varias cantidades de problemas que son reales. Tenemos 3 puntos, en los cuales son los circuitos eléctricos, donde aquí se pueden aplicar las ecuaciones lineales por medio de la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. Esto para poder calcular corrientes y voltajes en las redes eléctricas. También tenemos redes de flujos, que estas más que nada se utilizan para poder resolver balances de flujo, ya sea en cada nodo de una red. También tenemos balance de masa en ingeniería química, que sirve mucho las ecuaciones lineales, pues más que nada para poder determinar sustancias que se involucran en distintos puntos, ya sea de un proceso. Ahora, para poder analizar mejor los fenómenos y cómo se moldean con sistemas de ecuaciones en los circuitos eléctricos, aquí tenemos un ejemplo acerca de más que nada como la ley de Kirchhoff. Se sabe que pues la ley de Kirchhoff dice que es la suma algebraica de las corrientes que entran y salen en un nodo que es igual a 0. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito. Este circuito tiene 2 mallas o 2 intensidades, donde aquí se ve la corriente, las resistencias y su voltaje. Cada intensidad o malla tiene sus voltajes, que son 10 voltios y 5 voltios. Entonces, cada malla es recorrida, y esto hace que mientras se recorren las mallas, se suman las caídas de voltaje en cada resistencia. Aquí se puede ver cómo se moldea el sistema de ecuaciones. Tenemos 2 ohms más 3 ohms, donde la intensidad 1 empieza a recorrer la corriente en 10 voltios y pasa por la resistencia 1, que es 2 ohms, y después pasa por la resistencia 2, que son 3 ohms. Aquí en esta resistencia lo comparten ambas intensidades y ambas mallas. Por eso se utilizan aquí en las dos ecuaciones. Teniendo esto, y como se comparten, y en esta parte tiene una intensidad 2 que va del lado contrario, pues se vuelve negativo. Por eso en esta parte de la intensidad 2 se tiene menos 3 ohms, que es igual a 10 voltios, que es donde se recorrió la corriente. Lo mismo pasa por la segunda ecuación, donde se tiene menos 3 porque pasa en el lado contrario, y empieza por el voltaje 5 y pasa por la resistencia 2, más 3 positivo, que es 3 ohms, más 1 ohms, que es la tercera resistencia, que es igual a 5 volts. ¿Cómo se obtiene el sistema de ecuaciones? Pues los sistemas de ecuaciones se derivan aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes de cada malla. Entonces, siendo así que se obtienen las dos ecuaciones lineales que se representan al momento de que se comparten los circuitos. Y ya simplificadamente se tiene 5 intensidad 1 igual a 3 intensidad 2 igual a 10. Y lo mismo con la segunda ecuación. Teniendo esta, y de esta manera se obtiene el sistema de ecuaciones en circuitos eléctricos. Ahora, para poder entender mejor cómo se moldean con sistemas de ecuaciones ahora en redes de flujo, tenemos transporte de datos, donde nos dice que el flujo que entra en un nodo debe ser igual al flujo que sale. Tenemos nodo A, B y C, donde
aquí tenemos los flujos, que es x1 de flujo de A a B, x2 flujo de B a C, x3 flujo de A a C. Y aquí lo que se quiere hacer es poder calcular cuántos datos se circulan en cada enlace. Y aquí tenemos la representación en donde entran 100 Mbps y se divide en 70 a B y 30 hacia C. Y al momento de que cuando estos salen, pues es 60 la suma que se tiene de, la resta, perdón, que se tiene de x1 menos x2, que da un total de 60. Y ya cuando se suma con x2, que es más x2 más x3, se tiene un 40, siendo así la manera en cómo se dividen y cómo circulan los datos en este enlace, demostrando cómo llegan y cómo se dividen en este ejercicio. Y en este caso, acá se puede observar que se tiene un sistema de ecuaciones ya representado en redes de flujo, que este sería el sistema de ecuación. Ahora, para poder entender ahora en el caso del balance de masa en ingeniería química, nos dice la ley de conservación de masa, mezclas, reactores y separaciones. Aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio de cómo se representa el sistema de ecuaciones, donde nos dice que un ingeniero quiere preparar 100 kilogramos de una solución con 30% de sal mezclando dos corrientes. Tenemos nuestra corriente A, que es equivalente al 20% de sal. Tenemos nuestra corriente B, que esto equivale al 50%. Tenemos X y Y, donde son las masas de corriente de A y B en kilogramos. Aquí no se resuelve exactamente, pero acá en este ejemplo puedo representar cómo se ve el sistema de ecuaciones o cómo se implementa aquí. Podemos ver que X más Y es igual a 100, que son los 100 kilogramos de solución. Y aquí tenemos el 0.2 más el 0.5, que son el 20 y el 50%. Aquí se puede observar mejor de la corriente A y corriente B, donde se tiene el 20% y el 50%. De esta manera se sustituye y pues obtiene un 30%. Aquí ya resuelto el ejercicio, se tiene el 30%. Pero aquí representado, así se quedaría el sistema de ecuación lineal para este ejemplo. Ahora les voy a hablar sobre los principales métodos para poder resolver un sistema de ecuaciones lineales. Los principales métodos se dividen en dos grupos. Entre ellos están métodos directos y los métodos iterativos. Los métodos directos más que nada buscan una forma de dar una solución más exacta, más certera. En cambio, los métodos iterativos más que nada se basan en aproximaciones para poder llegar a una solución, que son aproximaciones sucesivas. En los métodos directos podemos ver que tenemos el método de eliminación de Gauss. El método de eliminación de Gauss más que nada convierte una matriz de una forma triangular superior, y el método de Gauss-Jordan busca llevar la matriz a una forma más reducida. Lo que pasa con los métodos directos es que no son tan eficientes para unos sistemas que son muy grandes. En cambio, en los métodos iterativos, pues se necesitan más condiciones o se necesitan condiciones para poder converger. Los métodos iterativos pues están compuestos por el método de Jacobi, donde se calculan nuevas variables usando los valores de la interacción que ya se obtuvo anteriormente. En cambio, el método de Gauss-Seidel usa valores nuevos que mientras apenas se calculan, se utilizan. Entonces siendo así que se usa valores nuevos apenas calculados y mejoran la convergencia. Y estos serían los dos métodos que son de los principales
sistemas de ecuaciones lineales. Buen día, mi nombre es Luis Gaspar Baranchuk y el día de hoy les hablaré acerca de los métodos de Gauss y Gauss-Jordan para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Les hablaré también acerca del pivoteo que hay en estos dos y de sus ventajas y desventajas. Y bien, primeramente voy a explicar los métodos de Gauss y Gauss-Jordan. Ahora, estos métodos ya prácticamente lo hemos visto, creo que en segundo semestre, en la materia de álgebra lineal. Entonces creo que a partir de ese punto no creo necesario explicar de manera muy detallada cómo estos dos métodos resuelven un sistema de ecuaciones lineales. Así que lo que yo voy a explicar serán unos pasos elementales, o más bien operaciones elementales, debido a que creo que pues, es una base para poder entender cómo es el funcionamiento de estos dos métodos, que son muy similares, pero guardan sus diferencias. La primera operación es la multiplicación de una fila. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente quiere decir que a la fila 1, que podría ser, por ejemplo, esta fila, se le multiplica por 2. Incluso se puede dividir, por ejemplo, un medio por toda la fila 1, un tercio y todo eso. Eso prácticamente es una operación completamente válida, la multiplicación o división de una fila. La segunda operación es sumar un múltiplo de una fila a otra. ¿Esto qué quiere decir? A la operación anterior, que sea 2F1, se le puede volver a sumar la fila con la que se está trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando la fila 2, podemos hacer que se transforme hacia una multiplicación a la fila que está arriba por debajo de ella, y después sumando pues el valor de la fila 2. Ahora, la última operación elemental es intercambiar filas. A eso también se le llama permutar. Permutar es, como su nombre lo indica, intercambiar pues el lugar de una fila. Por ejemplo, la fila 1 puede cambiar de lugar con la fila 2. Y bien, como ya dije, estos dos métodos se tratan de prácticamente resolver sistemas de ecuaciones lineales. Este ejemplo que tenemos aquí es un ejemplo, diría yo, clásico de álgebra lineal. Ahora, como ya dije, hay dos formas de resolver este método que yo voy a explicar. Y el primero es el método de Gauss. El método de Gauss es bastante sencillo de explicar, debido a que lo único que se hace aquí es, mediante las operaciones elementales, se busca sustituir o hacer ceros debajo del pivote. El momento de esa palabra pivote es bastante importante, pero lo explicaremos en un momento. Ahora, lo que quiero que quede claro es hacer ceros debajo del pivote, y es prácticamente hacer que estos elementos que están debajo de una diagonal se vuelvan cero, como está acá. Eso, como ya mencioné, se hace a través de operaciones de intercambiar filas, de permutar, de hacer multiplicación o división entre filas mediante el pivote. Y ya cuando se logra hacer estos tres ceros, pues lo que se hace es que se llega a la columna Z, tiene un solo resultado y ya no tiene ningún resultado en la columna X y Y. Entonces aquí lo que se hace es prácticamente muy sencillo, que es como que ya tienes un solo valor, que 82 tercios de Z es igual a 82, pues aquí pues simplemente haces una sustitución que se nombra sustitución hacia atrás en el método de Gauss, porque prácticamente lo que haces es una sustitución, que es hacer que ese 82 tercios se vuelva a 1, entonces pues simplemente vas pasando, entonces quedaría como 82 dividido entre 82 tercios, si no mal me equivoco, y esa operación es porque pues este número se pasa de otro lado y ya queda como igual a 3, ya tienes el valor de Z, entonces ya puedes sustituir en este, y pues ya simplemente haces de nuevo la sustitución, y por eso se llama sustitución hacia atrás, porque ya después tienes el valor de X, y luego ya tienes el valor de Y, y de último pues ya sabiendo el valor de Z y Y, pues ya vas a saber el valor de la X. Ahora, el otro método es el Gauss-Jordan, que particularmente hablando para mí es ligeramente más sencillo, debido a que no tiene este método de sustitución de atrás, que aunque es muy conveniente y diría casi intuitivo, se divide en dos pasos, que el paso 1 pues es hacer filas debajo de 0 y el paso 2 pues es hacer la sustitución. En cambio, en el método de Gauss-Jordan lo que se busca es que en la diagonal solo queden unos. ¿Y qué diagonal? Pues la diagonal principal. Esta diagonal principal se busca que solo queden unos. ¿Y qué se hace en las otras, los dígitos que están debajo y encima de esa fila, de esa diagonal, perdón? Pues se busca que se vuelvan cero. Como se vuelvan cero, pues con las operaciones elementales se hacen prácticamente esas operaciones para que los números por debajo y encima de esta diagonal se vuelvan cero, y esta misma diagonal pues se vuelva 1.
Entonces el primer paso es convertir el pivote a 1, que el pivote, pues como ya dije, pues se integra en esta diagonal, siempre va a ser en esta diagonal, en este caso de un sistema de ecuaciones de 3×3, y pues los elementos se vuelven 0. Y aquí qué pasa, que ya no necesitas hacer las sustituciones atrás. Lo que sucede aquí es que al hacer esto ya te da directamente los resultados. Te da resultados de que 1z es igual a 3, 1 de y es igual a 2 y 1 de x es igual a 1. Pero ahora aquí estamos mencionando una palabra que hasta han remarcado en rojo, que es el pivote. Esa es la gran pregunta de qué es el pivote. El pivote, pues como se ve en la diapositiva, es el elemento usado para eliminar, vaya redundancia, los elementos de su columna en otras filas. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que el pivote es todo aquel número que se encuentra en la diagonal principal. Y bien, básicamente ahí se encuentra el pivote, que se usa siempre para hacer que se vuelvan ceros. Ese es el pivote. ¿Pero qué es el pivoteo? El pivoteo pues quiere decir que se va a intercambiar filas o columnas para que el pivote sea el más adecuado para pues el método de, ya sea el Gauss o Gauss-Jordan. Lo que se busca con el pivoteo es, primero, que el pivote sea un número diferente a 0, es decir, que no sea 0. ¿Y por qué no puede ser 0? Pues simplemente por pura lógica, porque obviamente aquí ya dije que la multiplicación también puede ser una división y no se puede dividir un número entre 0. Entonces por eso se busca a través del intercambio de filas y demás operaciones que ese número sea distinto a 0. Y otra regla es prácticamente que el número, se busca que el pivote sea el número más grande. El primer tipo de pivoteo es el pivoteo parcial, que se encarga de intercambiar filas para que el pivote sea el número mayor. ¿Qué se busca al hacer que el pivote sea el número mayor entre toda su columna? Pues prácticamente sucede que te pueden dar resultados, si eliges el número más pequeño, el número absoluto, no importa si es negativo o positivo, si eliges el número más pequeño, pues se van a dar resultados en decimales, y obviamente mientras más decimales tengas, pues es más inexacto tu resultado. Ese tipo de pivoteo parcial pues tiene una precisión bastante alta, como ya dije, para buscar el número mayor, y una complejidad que diría media, debido a que tienes que hacer ese intercambio de filas. Ahora el siguiente pivoteo es el pivoteo total, que intercambia filas o columnas para encontrar el mayor en la submatriz. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, tenemos una matriz de 4×4 y obviamente para hacer una matriz de 4×4 pues se tenga que hacer submatrices de 3×3. Entonces ese tipo de pivoteo principalmente se hace en ese tipo de ejercicios, donde pues ahí se puede intercambiar, es válido intercambiar tanto filas como columnas. A diferencia del pivoteo parcial que son filas, aquí también se puede hacer el intercambio de columnas para encontrar pues el pivoteo mayor absoluto. Ese es tiene una alta precisión debido a que ya se mete en un número mayor, se busca el pivote con el número más grande, y pues tiene una complejidad alta debido a que se utiliza principalmente matrices de 4×4 superiores. Y pivoteo escalonado, que es el intercambio de filas solo para que el pivote no sea 0. Es decir, si en tu fila principal, en tu diagonal principal, uno de esos 3 números es 0, pues se utiliza el pivoteo escalonado, que es simplemente intercambiarlo por otra fila para que no te asuste ese problema de dividir por 0 o entre 0. Este tipo de precisión es media, debido a que ya no se puso el número mayor. Pero en cambio su complejidad es baja, debido a que solo se va a utilizar cuando justamente en la diagonal principal pues es 0. Y bien, ahora vamos a explicar las ventajas y desventajas del pivoteo. Empezamos por las ventajas. La principal ventaja es que, a diferencia de otros métodos como el de Seidel-Jacobi, que se me va a explicar más adelante en el video, es que se tiene una solución exacta. ¿Qué quiere decir con que sea una solución exacta? Es que, a diferencia de otros métodos que son aproximaciones, que es un número aproximado más no exacto, él necesita el resultado exacto, o se busca no en una aproximación, sino que sea el número real, la solución real de cuánto vale x y z, o las variables básicamente. Otro tipo de ventaja es que estos dos métodos son excelentes, o cualquier método que utilice pivote es excelente para sistemas de ecuaciones pequeños y medianos. Es sistemático. ¿Qué quiere decir que sea sistemático? Que prácticamente sigue un orden, y un orden claro. Tanto Gauss como Gauss-Jordan prácticamente lo que buscan
es que las filas diferentes al pivote sean ceros. Uno lo hace por debajo, y en cambio Gauss-Jordan lo hacen por debajo y por encima. Otra de las ventajas es que evita divisiones por cero, debido a que pues el pivoteo básicamente es su función principal. Y por último, la última ventaja es que es excelente para evitar errores por redondeo, debido a que siempre se busca la solución exacta en este tipo de métodos. Ahora, las desventajas quiere decir prácticamente que en sistemas grandes no suele ser recomendado utilizar este método. Y ahí sí, en un sistema de 10x10, por ejemplo, con 10 variables y con muchas ecuaciones, pues se recomienda utilizar otros métodos como Seidel o Jacobi. Y otra desventaja es que si tú quieres programar ese tipo de método, pues requiere gran capacidad de memoria, debido a que siempre estás utilizando varias variables y utilizando varias operaciones. Entonces tu memoria, en un programa de ese tipo, pues vas a requerir bastante mientras más grande sea ese sistema. Y pues esa es la complejidad computacional, que es el siguiente punto, que es realizar más operaciones. En Gauss, que es la complejidad computacional, refiere al número de variables, que es n elevado a 3, donde n es el número de variables, y en Gauss-Jordan 2n elevado a las 3. Y otra desventaja es que no es flexible a cambios. ¿Eso qué quiere decir? Que si te ponen una ecuación distinta, un número, ni siquiera una ecuación, un número, si en vez de, por ejemplo, 3 sea menos 3, ya todo el método cambia. Todas las operaciones que hiciste pues ya prácticamente son inútiles, no se puede rescatar mucho. En cambio, en otros métodos, a pesar de que si se cambia un número, sí se podría llegar a rescatar ciertas operaciones o ciertas operaciones que ya se hicieron. En cambio, en este tipo de método de pivoteo, debido a que está ligado directamente a cualquier número, pues ya no es flexible a cambios, no se puede cambiar un número y esperar que el resultado sea aproximado. Y bien, ya habíamos explicado qué es Gauss y Gauss-Jordan y junto al pivoteo, pues ahorita vamos a ver pues un código para la demostración a manera de ejemplo. Debido a que esta no es una clase de programación, pues no me voy a poner a explicar todo el código, simplemente quiero mostrar que pues el primer paso pues es ingresar las incógnitas, y pues ya luego es ir formando pues la matriz a través de pues esas incógnitas que se muestran. Y luego pues aquí está la eliminación de los números, que es la triangulación gaussiana, creo que se llama, que es prácticamente lo que mencioné, que es eliminar volver ceros o eliminar los valores por debajo de la diagonal principal, y es hacer ceros debajo del pivote. Y ahora el último paso es la sustitución hasta atrás, que como ya expliqué, pues simplemente sustituir los valores, y aquí se muestra la solución. En Gauss-Jordan, pues como ya mencioné, es prácticamente lo mismo, a diferencia de que ya no solo es hacia abajo, sino que es hacia abajo y arriba, que no se anulan los términos, es decir, vuelven cero por debajo de la diagonal superior. Y pues ya habiendo hecho eso, pues se muestra el resultado. Ahora vamos a ir primero por Gauss. Aquí le vamos a dar a agregar. Y ahora meto por Gauss. Aquí se van a pedir las variables. Para que sea más fácil, pues simplemente voy a copiar esos términos. Aquí lo primero que nos pide pues es el número de incógnitas, que serían 3. Y aquí pues nos pide pues la posición 1, que sería 1, 4 menos 1, y pues el resultado sería 6. Ahora lo mismo, 2, luego 5, luego menos 7, se hace mal, y el resultado va a ser igual a menos 9. Ahora sería 3 menos 2, 1, y eso sería igual a 2. Y aquí se muestra pues prácticamente lo que les he explicado, que el paso 1 es hacer la fila 1 con pivote, y pues ya hace que estos dos resultados sean 0, y luego la fila 2 utilizando esto con pivote y ya se queda 0, y pues queda 23.33, que es equivalente a 82 tercios, y ya simplemente haces las sustituciones de atrás, y queda que la solución final es 1, 2 y 3. Vaya, es prácticamente los pasos que se utilizan. Y ahora vamos a ejecutar el de Gauss-Jordan. Y bien, para ejecutarlo vamos a utilizar básicamente el mismo sistema de ecuaciones. Entonces tienen 3 variables y vamos a empezar a poner los datos, que sea 1, 4, menos 1, y de resultado pues va a ser igual a 6. Y aquí va a ser el resultado 2, 5 y menos 7. Y eso va a ser igual a menos 9. Y el último sistema sería 3, menos 2 y 1.
y de residuo de ese sería 2 positivo. Y de nuevo ya se muestra, y aquí debido a que pues es como ya dije, es un proceso ligeramente más largo, pues lo vamos a ver a partir de aquí, que sería el proceso empecé aquí, que es el método de Gauss-Jordan, y pues ingresamos los 3 números, que pues son los números que ya pusimos, y aquí empieza con la matriz aumentada, que pues es la válida, y aquí lo primero que hace pues es simplemente verificar que el pivote sea 1, y vuelve a ser el primer término, el número de abajo, y pues el número de abajo de ese, y luego pues el paso 2 pues es hacer que esto se vuelva 1, y después de eso pues es hacer que tanto el número de arriba como el número de abajo de esto pues se vuelva 0, y después el último pues es hacer que esto se vuelva 1, y pues hacer que esos dos números se vuelvan 0, y ese es el resultado final, que es el 1, 2, 3. Entonces pues como se ve, pues prácticamente los programas cumplen con el resultado esperado. Entonces eso sería todo por mi parte, así que por su atención, gracias. Buenas tardes, profesor, yo soy Eduardo Alcocer y yo le voy a exponer el método de Jacobi. Buenas tardes, profesor, soy Eduardo Alcocer, le voy a explicar el método de Jacobi, pues que fue creado por Carl Gustav Jacob Jacobi, que nos dice, pues básicamente esto es una técnica iterativa para resolver sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué tiene de diferencia con Gauss-Seidel? Pues básicamente que actualiza las variables a medida que avanza el cálculo, mientras que Jacobi pues espera que termine las operaciones para reemplazar los valores nuevos y volver a hacerse. Esa es la diferencia que tiene entre Jacobi y Seidel. Básicamente no depende de resultados intermedios dentro de una misma iteración. La fórmula de algoritmo de Jacobi, pues básicamente la fórmula de algoritmo de Jacobi nos dice que tiene un criterio de convergencia, un criterio que tiene dos condiciones, que pues el criterio de la diagonal dominante, que el número que esté en la diagonal dominante debe ser mayor a los números de la matriz, o sea que sea mayor en valor absoluto al número de la matriz. Y sus condiciones son la condición necesaria, básicamente dice que debe ser que el que esté en la diagonal dominante debe ser mayor a los elementos de la misma ecuación. Entonces pues por ejemplo si tenemos un 7, 2, 0, pues cumple con la diagonal dominante porque está en el arriba a la izquierda y es el mayor dominante. Y la condición suficiente que nos dice que la suma de los números de la matriz no sea mayor al que está en la diagonal dominante. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les di que era 7, 2, 0, pues cumple con la condición porque la suma del 2 y el 0 no es mayor que el que está en la mayor dominante, que es 7. Y la complejidad del método, que es omega de n al cuadrado. Vamos con las aplicaciones. Pues las aplicaciones del método es que se utiliza en la IA para optimizar algoritmos de aprendizaje cuando se vuelven grandes sistemas lineales, básicamente. Lo de los circuitos eléctricos, se aplica el análisis de circuitos para obtener las voltajes y corrientes en diferentes nodos. Y por ejemplo en aplicaciones de software de pues circuitos eléctricos se utiliza mucho. Y el análisis estructural. El análisis estructural se utiliza para Jacobi se utiliza para resolver sistemas derivados del análisis de fuerzas y deformaciones en estructuras mecánicas. Pues se usa en softwares, pero de arquitectura. Para tener más exactitud en estas deformaciones y fuerzas de estructuras. Pues vamos a pasar con el ejemplo, que yo elegí un sistema de 3×3, que es 10x más 2y menos 3z es igual a 1, 4x más 7y
menos z es igual a menos 1, menos 2x más y más 4z es igual a 5. Pues básicamente lo que hay que empezar es hacer la matriz. La matriz que ya lo pasas, o sea, los números de la fila de x lo pones en la misma, de la y lo pones en la misma y la z la pones en la misma. El 1, o sea, los resultados luego se van a utilizar para la fórmula, pero hay que determinar con unos números, con que valor, básicamente el valor inicial, los nuevos valores que se van a estar actualizando en la iteración. Pues hay que escoger de dos para que sea más fácil, o el 0 o el 1. En este caso yo elegí el 0 para que pues nos suelte más, nos acerque más al resultado, más rápido, porque si escoges números grandes pues se va a alejar seguramente. En la fórmula básicamente vas a despejar x, y, z. X, y, z. Entonces, pues para despejar x en el primer sistema de ecuaciones, pues vas a pasar, el 1 se va a quedar, de la igualdad se va a quedar así como está. Vas a pasar el 2, va a pasar negativo, y la z va a pasar como positivo. Entonces va a quedar 1 menos 2 más 3. Y como queda el 10 y no se puede quedar allá, que está multiplicando, pues debe pasar dividiendo. Así con todos estos, es lo mismo. Por ejemplo, en el segundo sistema, para despejar y, va a quedar menos 1, menos 4 menos 1, menos 4 más z. Y pues como queda el 7, está multiplicando, pasa dividiendo. Quedaría un décimo es igual a 0,1, menos un séptimo, que es igual a menos 0.1428, y 5 cuartos, 1,25. Estos valores que nos da, pues los vamos a guardar. Y estos van a ser los nuevos valores que vamos a calcular o sea, vamos a sustituir en la nueva iteración. Como pueden ver, la y acá la sustituimos, la z sustituimos aquí también. Y pues despejamos, o sea, básicamente la fórmula ya no se mueve, solo es cambiar los nuevos valores. Es lo fácil del método, que no vamos solo vamos a cambiar los valores los valores que obtenemos. Acá pues solo sustituimos, no es tan difícil. Nos da 0.5035 menos 0.0214 y 1.3357. Lo volvemos a sustituir en la nueva iteración, perdón. Y pues como ven, usamos los números que ya de los nuevos valores de x, y, z, y nos dan pues los nuevos valores. Nosotros iteramos hasta el 3 para que no se haga muy largo. Entonces, si seguimos iterando, pues vamos a acercarnos a la respuesta. Bueno, vamos con las ventajas del método. Pues la simplicidad, pues es simple de entender y aplicar, no es tan difícil. Solo es cambiar los valores que vamos obteniendo. El paralelismo, básicamente las variables se van actualizando de forma independiente cuando es respecto a la programación. Pero también se pueden utilizar se puede hacer al mismo tiempo en otra computadora. Y la convergencia, que obviamente debe cumplir con la diagonal dominante, pero cuando cumple obviamente va a convergir en todos los casos. Porque cuando no converge, o es de 2, o no converge, o va a converger, pero pues de seguro va a tardar más. Y las desventajas del método de Jacobi, pues convergencia lenta, es lento de converger, lo que ocupa muchas iteraciones. La falta de convergencia, que si no está lo de la diagonal dominante, no te garantiza una convergencia. Es básicamente eso. Y la ineficiencia en sistemas dispersos, porque procesa todos los elementos aunque haya ceros. Esos son las desventajas. Y ahorita vamos a pasar con el programa ya ejecutado para que vean. Pues después de abrir GNU Octave, pues yo tengo acá el código. Este código pues es de la misma matriz para que vean la solución. Limpia todo esto
se genera la matriz y el vector B, que son los términos o los resultados. Le ponemos las condiciones, que es x0, 0, 0, como había dicho, que se establece un valor inicial que es 0 y 1. La tolerancia es 1 Euler a la menos 6 y el máximo de iteraciones es 100. Lo hace. Y pues la solución aproximada son .6490 menos .2788 y 1.6442. Vamos a ver qué tan lejos estuvimos de la iteración. .5049 menos .2397 y 1.5071. Como voy diciendo, mientras más iteraciones, más cerca nos va a arrojar el resultado. Y acá le tomó 22 iteraciones y nosotros hicimos 4 y estuvimos cerca. Entonces, pues esto sería todo de mi parte y muchas gracias, profesor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Andrei Tucián y a mí me tocó explicar el método de Gauss-Seidel, el cual es el siguiente. El método de Gauss-Seidel es un método numérico iterativo utilizado para resolver sistemas de ecuaciones lineales, basándose en la mejora progresiva de las soluciones aproximadas, actualizando cada variable en cada iteración con los valores más recientes obtenidos. ¿Cómo funciona el método de Gauss-Seidel? Imaginemos que tenemos un sistema de ecuaciones con varias incógnitas. Por ejemplo, x más y es igual a 3, x más y es igual a 4. El objetivo es encontrar el valor de x y y. Luego tenemos los pasos para la iteración. Primero, eliges un valor inicial para x y y. Puede ser cualquier número, por ejemplo 0. Segundo, en la primera ecuación usas el valor de x que elegiste y reemplazas en la ecuación para encontrar un nuevo valor de y. Tercero, con el nuevo valor de y sustituyes en la segunda ecuación para encontrar un nuevo valor de x. Sigues repitiendo este proceso usando los valores más recientes para calcular los siguientes hasta que las soluciones de x y y ya no cambien mucho. Acercándonos a la solución, iteración y convergencia. ¿Por qué iterar? Bueno, en cada iteración el método se va acercando a la solución real. Al principio puede que te alejes un poco, pero conforme sigues iterando los valores se van ajustando cada vez más, acercándose a la respuesta correcta. Convergencia. El método funciona bien cuando el sistema tiene ciertas características, como ser diagonalmente dominante, es decir, los coeficientes de las incógnitas en la diagonal son más grandes que las de las otras posiciones. Luego tenemos las aplicaciones del método de Gauss-Seidel en análisis estructural. Permite encontrar fuerzas internas en estructuras como vigas y marcos. Luego tenemos análisis de circuitos eléctricos. Se usa para calcular corrientes y voltajes en redes eléctricas usando las leyes de Kirchhoff. También tenemos las ventajas del método de Gauss-Seidel, que es fácil de aplicar manualmente en sistemas pequeños. Ayuda a comprender mejor los métodos iterativos. Es útil para verificar resultados obtenidos con calculadora o software. Y también permite identificar si un sistema converge o no desarrollando criterio matemático. También tenemos desventajas del método de Gauss-Seidel. No siempre converge, depende de la estructura del sistema. Requiere reordenar ecuaciones para mejorar la convergencia. Es difícil de aplicar manualmente en sistemas grandes. También puede dar resultados imprecisos si se hacen muchos redondeos. Continuando con la explicación del método de Gauss-Seidel, en Octave procedí a hacer un script para demostrar cómo se resuelve un sistema de ecuaciones usando el método. En este caso el sistema de ecuaciones es 4x más y igual a 6, x más 3y igual a 7. La solución exacta para x es 1, para y es 2. Aquí tenemos que el parámetro a, que es 4, 1, es el valor de nuestra matriz, que es 4, 1, 1,3. Para b el valor es 6, 7. Nuestros valores iniciales, como se muestran aquí, es que para el valor x y va a ser el valor de 0,0. Y para la variable n, pues va a ir aumentando conforme vaya cambiando en cada iteración. Luego tenemos que para un for va a parar hasta que la iteración comience del 1 y termine en la iteración 8. Vaya avanzando hasta llegar y iterar a la solución aplicando la fórmula de la iteración. Luego también calculamos el error
y lo procedemos a mostrar. Ya como parte final tenemos que mostramos una tabla con la aproximación final después de 8 iteraciones en el sistema. Y a continuación voy a proceder a ejecutar el programa para que se pueda visualizar de forma más clara cómo cada vez que se va iterando se va acercando más al valor. Ejecutamos, nos vamos y vemos que al ejecutar el método de Gauss-Seidel tenemos que la iteración 1, cuando el valor empezamos con 0, para x es 1.5000, para y es 1.83 y así sucesivamente. Y en la iteración 2 vemos que va bajando y se va aproximando más al valor real, que es 1 y y2. Aquí tenemos y si nos podemos percatar y dar cuenta que al momento de llegar a la iteración 8, el valor básicamente se acerca mucho al valor real, que es 1, y para x, y al valor de y, que es 2, podemos percatarnos que cada vez que la iteración va avanzando, se puede ir acercando más al valor real, como en este caso, pues sí sucedió. Lo podemos ver aquí, que la aproximación final después de 8 iteraciones es 1 para x y 2 para y. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Yaneli Guadalupe Chancahuil y yo les voy a hablar sobre la tabla de comparación de los métodos y la conclusión final. Esta es la tabla de la comparación de los métodos más comunes para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Lo dividimos en 4 métodos, que es la eliminación gaussiana, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel y Jacobi. En la columna de características vemos cómo funciona cada método. Por ejemplo, en la eliminación gaussiana transformamos el sistema paso a paso y es más sencillo. En Gauss-Jordan permite resultados más precisos. En Gauss-Seidel es ideal para sistemas grandes y en Jacobi calcula por etapas. En la columna de objetivos explicamos qué busca lograr cada método. Por ejemplo, en la eliminación gaussiana y Gauss-Jordan eliminan variables directamente, mientras otros, como lo son el Gauss-Seidel y Jacobi, solo van aproximando resultados. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos. En conclusión, existen 4 tipos de métodos, los cuales 2 son más directos, como lo es la eliminación gaussiana y Gauss-Jordan, mientras en el método de Jacobi y Gauss-Seidel solo son aproximaciones. Cada método tiene sus propias ventajas y desventajas según el tipo de ejercicio o problema que se desee realizar, sabiendo qué tan necesario es cada una de ellas para obtener un resultado más exacto.